En noviembre 3 serán las elecciones de los Estados Unidos de América. Y es probable que tú pienses que esto a ti no te afecta, pero sabes que sí. Nosotros como colombianos tenemos un TLC con Estados Unidos. Es el país junto con Venezuela en donde más familias colombianas viven. Y por eso no nos debería ser ajeno que hayan elecciones en Estados Unidos. Esto por supuesto que afecta, lo que pasa en el planeta Tierra afecta. Incluso si Estados Unidos llegase a entrar en una guerra mundial, esto nos va a afectar a todos. Y es necesario que sepas estas estadísticas si a ti te interesa este tema. En Estados Unidos tenemos 330 millones de personas de población aproximadamente. Y de esos 330 millones, solamente 245 millones están habilitados para votar porque son mayores de edad. Eso significa que es el 74%. Si nos guiamos por las estadísticas, solamente un poco más de la mitad va a acudir a las urnas a votar por presidente, sea por Biden o por Donald Trump. Estamos hablando entonces de alrededor de 140 millones de personas que son los que finalmente van a salir a votar este 3 de noviembre, que representan el 42% de la población. Sin embargo, esta democracia no es como tú crees que es, no es igual que acá en Colombia. En Estados Unidos se vota diferente, hay unas votaciones que son por estado, esos estados tienen unos representantes y hay estados que son claves. Lo que quiere decir que el presidente de Estados Unidos no es elegido por voto popular. Necesita cosechar triunfos en cada uno de los 50 estados y hay estados que son clave. Allí están divididos en demócratas y en republicanos y cada uno tiene un bando a favor. La mayor parte de estados vota por demócrata o por republicano, pero hay estados que se inclinan hacia uno u otro partido. Se podrán inclinar o por demócratas o por republicanos y esto va a ser muy importante porque esos estados son los que definen la votación. En estados como Massachusetts, Maryland, California, New York, Washington, Connecticut, New Jersey, Illinois, Oregon, Virginia, Colorado, Michigan, Minnesota, Nevada y Wisconsin es favorable John Biden, mientras que en estados como Oklahoma, Arkansas, Kentucky, Alabama, Tennessee, Utah, Louisiana, Mississippi, Kansas, Carolina del Sur, Missouri, Indiana, Texas, Ohio, Georgia y Iowa es favorito Donald Trump. Estos estados péndulo entonces son 7 y allí se podrá ganar o perder las elecciones. Esos estados son pocas personas, pero estamos hablando que por un solo votante alguien podría quedar presidente por esa pequeña diferencia. Y bien, ¿cuáles son estos estados? Son entonces Arizona, son Florida o Florida, Georgia, Pensilvania, Carolina del Norte, Wisconsin y Michigan. El número de votantes registrados en estos estados es de 36 millones y esto es solamente el 11% del total de la población de Estados Unidos. Los expertos dicen que ya la mayor cantidad de estas personas tienen definido por quién van a votar, pero que 5,5 millones aún pueden ser persuadidos, aún pueden ser cambiantes de opinión, y esto para lograr las elecciones. Esto significa que este 5,5 millones de personas es menos del 2% de la población total de los Estados Unidos. Sin embargo, las votaciones del 2016 de Donald Trump contra Hillary Clinton probaron que realmente esto sí define y esto es crucial en las elecciones. Trump ganó Wisconsin, Pensilvania y Michigan por un estrecho margen del 0,03%. La manera como estas elecciones se hacen para llegar a la presidencia del país número 1, el país potencia mundial, es en unas situaciones bastante adversas. Estamos en plena pandemia y aparte de estar en plena pandemia también han ocurrido distintas protestas por racismo y por violencia de la policía, por uso desmedido de la fuerza. Trump es del Partido Republicano, nunca desempeñó un cargo público y aparte de esto, Trump siempre se ha presentado como enemigo del sistema. Trump antes de ser presidente simplemente fue un empresario multibillonario y esto es todo lo contrario a John Biden.
sus carreras son completamente diferentes. Biden, en cambio, logró ser senador en 1973 por voto popular de los Estados Unidos de América, en Washington, y es allí donde tiene un gran apoyo de las personas. Donald Trump llega por impeachment, que es un juicio político que fue propuesto por la Cámara de Representantes y muy posiblemente pudo haber salido de la presidencia por este juicio. Lo que usa Trump para dividir el país es decir que todos los demócratas son socialistas radicales. Sin embargo, Biden tiene un gran apoyo representándose como una persona anti-Trump, mientras que Trump cuenta alrededor con un 30% de los votos. Lo que tienen en común estos dos candidatos es que ambos son hombres blancos de edad avanzada. Al día de hoy, en Estados Unidos, 21 de octubre del 2020, han muerto 226.000 personas por el coronavirus. Se convierte así como el país de más contagios y de más muertes. Llamaríamos que en Estados Unidos hay una triple crisis económica, de salud y social, gracias a las protestas y a la vida de las personas negras que por supuesto también importan, igual que cualquier vida. Pero esto no debería pasar, puesto que fue un país donde se comenzó a recibir inmigrantes para desarrollar su economía, personas que construían, que eran obreros, que hicieron los puentes, que están construyendo miles de cosas y trabajando en servicios domésticos. Y no está bien que estas personas mueran y que sean tratadas simplemente como inmigrantes, que no valen nada. Lo que se va a debatir en estas elecciones es si hubo culpa o no del actual presidente en los contagios, porque él comenzó diciendo que no, que esto era un simple virus, que se iba a ir, que nada pasaba. Y con la gravedad que Estados Unidos es un país de población muy obesa, hay un alto consumo y hay bastante comida de todos los tipos, sabores y gran tamaño. Para sumarle a esto, en mayo se presenta la muerte de George Floyd tras un abuso policial. Y cuando las personas comienzan a realizar protestas pacíficas, la policía actúa y se genera mucho desorden en las calles, pero Trump se presenta es como el candidato del orden y de la justicia, aprovechando estas manifestaciones para dar un mensaje a sus seguidores. Sumemos además que en Estados Unidos se van a estar recibiendo votos por correo porque muchas personas no podrán ir a votar por la pandemia. Entonces Donald Trump está aprovechando para decir que esto sea fraude y muy posiblemente los votos no puedan ser contados en la noche del 3 de noviembre, ese día, sino que haya que esperar resultados hasta mucho más tarde. Y esto afecta porque va a causar un desorden gigantesco en las votaciones. Por otro lado, hay gráficas que muestran la aprobación de los distintos candidatos con las medidas que han tomado frente a cada tema. Y son demasiado importantes. Por ejemplo, si los americanos aprueban la respuesta de Donald Trump al coronavirus y el 57.6% la desaprueba en estos momentos. Más de la mitad de encuestados desaprueba esta respuesta de Donald Trump a una crisis como el coronavirus. Solamente el 39.4% la aprueba. Y hay algo muy interesante y es que, según los partidos, a Donald Trump sí lo aprueba el 81.9% de los republicanos, mientras que los demócratas no lo aprueban nada. No lo aprueban de cómo ha manejado el virus, cómo ha manejado el brote del coronavirus. El 35.1% son independientes y solamente aprueban un 31.5% a Donald Trump. Significa que estos 31.5% van a ser necesarios para tener una votación. ¿Qué tan preocupados están los americanos en la economía? O los estadounidenses, si así lo puedo llamar. Resulta que están algo preocupados, 35.4%, muy preocupados, están 32.4%, no preocupados, están 20.9%, y en absoluto preocupado solamente el 8.1%. Significa que las personas van a votar es por el presidente que les diga que la economía va a estar bien,
por quien prometa que a pesar de la crisis del coronavirus van a reactivar la economía y todo va a estar excelente. Además hay un tema trascendental de fondo y fue que Donald Trump prometió construir un muro entre Estados Unidos y México. Pero ¿es esto cierto? Realmente el Senado fue quien no le permitió construir el muro, no se recolectó el dinero para avanzar este muro, pero lo cierto es que entre la frontera de Estados Unidos y México hay más de 3.000 kilómetros de frontera y más de 1.000 kilómetros ya tenían un muro que se inició en el gobierno del presidente Bill Clinton. Esta es la frontera más cruzada del mundo, tanto para oportunidades para mexicanos y latinos y para que Estados Unidos tenga mano de obra. Esta frontera tiene 16 puestos fronterizos, de los cuales en 8 puestos se destaca la gran cantidad de personas que cruzan día a día esta frontera de manera legal. Son en total 1.050 kilómetros donde hay 3 tipos de barreras. Hay barreras de mallas, hay barreras metálicas, hay barreras de peldaños, hay barreras con sensores, hay barreras con cemento y concreto, obviamente, policía, luces y a eso súmenle vigilancia y drones. Donald Trump dijo que se han construido 500 kilómetros de los 1.050 kilómetros ya construidos, pero esto no es verdad, porque resulta que 451 kilómetros son solamente reparaciones y poner mallas adicionales a las mallas que ya se tienen, a las barreras que ya se tienen. Nos quedan así entonces de esos 451 kilómetros, 56 kilómetros, de los cuales 43 kilómetros son para reforzar lo que ya se tiene de muro. Entonces nos quedarían nada más 13 kilómetros. De manera que muro nuevo solamente se han construido 13 kilómetros, pero esto es muy grande si tomamos en cuenta que es casi del centro de Medellín a Bello. Y esto no se ha logrado construir porque, primero, hay obstáculos naturales muy difíciles que dificultan su construcción y que además, pues sale todavía más costoso. Otra razón es que muchos dueños de estos predios, por ejemplo, en Río Bravo o Río Grande en Estados Unidos, no dejan construir en sus terrenos. O sea, la frontera pasa por las casas y los lotes de muchas personas que son privadas y esto hace que ellos no dan permiso para construir ningún muro. Así que cuando te pregunten que si México está pagando el muro a Estados Unidos, esto es falso. Y cuando te pregunten que si Donald Trump fue quien comenzó a construir el muro, dile que esto es mentira. Quien comenzó a construir el muro fue Bill Clinton para parar la migración ilegal.